y último encuentro del primer trayecto de IA, en diálogo con la IA, y les vamos a contar cuál es el itinerario que tenemos pensado para trabajar hoy. ¿No? Ahí va. Bueno, para hoy tenemos pensado, bueno, una primera parte inicial en donde vamos a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el encuadre del encuentro de hoy y algunas otras cuestiones más en relación a lo que fuimos como recogiendo de información de las entrevistas que ustedes muy amablemente le pasaron a sus estudiantes, completen. La verdad es que se portaron muy bien, tenemos 210 respuestas, que es un montón y nos da muchísima información muy valiosa, así que los atesoramos con Flor con mucho cuidado. Bueno, después vamos a tener un tiempo de trabajo en salas de grupo, vamos a trabajar un poco tal cual como fueron contando ustedes ahora, qué fueron haciendo con la IA, qué IA utilizaron, cuál les resultó potente, qué dificultades tuvieron. Esto lo van a hacer en pequeños grupos porque también de alguna manera lo que queremos es que compartan también este rol que les pedimos que tuvieran como observadores de lo que venía pasando cuando interactuaban con la IA. Después vamos a tener un momento de puesta en común, o sea, vamos a volver de los grupos, vamos a compartir algo en relación a esto que van a trabajar y puntualmente algo que le vamos a pedir, que ya se los vamos a contar, no vamos a adelantar nada. Después vamos a volver a salas de grupo para trabajar, como anticipándonos un poco a lo que va a venir del segundo trayecto, que es más el trabajo de cómo llevar la inteligencia artificial al aula. Entonces, eh, vamos a plantear en ese segundo momento de encuentro en pequeñas salas algo que tiene que ver con cómo vamos a recibir a nuestras y nuestros estudiantes si vamos a hacer una propuesta de inclusión o no de inteligencia artificial. Y vamos a cerrar con una apuesta en común. Así que bueno, ese es un poco el recorrido que pensamos con Flor y le vamos a contar, bueno, un poco nuestros propósitos, ¿no? Que estamos pensando, que queremos que suceda en este encuentro. En primer lugar, bueno, generar un espacio en el que podamos compartir lo que estuvieron haciendo en estas 2 semanas de lo que nosotros llamamos laboratorio, que fueron 2 semanas asincrónicas. Alguien preguntó en el chat si era la segunda o la tercera clase. Esta hoy es el tercer encuentro, porque el encuentro anterior fue asincrónico y fue esta instancia de laboratorio en el que la mayoría de ustedes estuvo trabajando con las herramientas, fueron explorando, recorriendo, algunos compartieron en el foro, otros lo van a compartir acá. Entonces, bueno, en esas 2 semanas de trabajo les propusimos un recorrido de actividades que en principio fue ambicioso, es cierto, pero esto lo hicimos porque no queríamos dejar de mostrarles cuántas cosas es posible hacer con inteligencia artificial y al mismo tiempo no solo con una, sino combinando varias, ¿no? Con algunas podemos hacer algunas cosas, con otras, y la combinación a veces, o la mayoría de las veces, puede ser muy potente. Entonces queríamos un poco trabajar sobre eso. Creemos también, y este es, podríamos decir, nuestro segundo propósito, que el hecho de estar juntos puede ser una oportunidad para compartir con otros, para reflexionar junto a otros en torno a la experiencia vivida, porque más allá de las producciones concretas a las que pueden haber ido arribando, lo que resulta muy interesante y provechoso es que puedan poner sobre la mesa esto que les pedimos, ¿no? Lo que fueron observando, como salirse un poco del rol y salirse un poco del trabajo de interacción con la IA y ponerse en el rol de observador a medida que van interactuando con la inteligencia artificial. Fuimos proponiéndoles algunas preguntas para que ustedes miren y bueno, la idea es un poco recuperar eso hoy y que este espacio sea para eso, porque sabemos, y esto lo hemos experimentado, que cada vez que usamos las tecnologías, nosotros las usamos, pero al mismo tiempo somos usados por ellas, ¿no? De esto hablan mucho Castells, McLuhan, y esto me parece que es siempre interesante observar esto, ¿no? Cómo somos usados por las tecnologías y muchas cosas van cambiando, ¿no?
Y siempre hay en esto, ¿no? Un delicado equilibrio entre un uso responsable y un uso serio de la inteligencia artificial. Un uso en el que estamos y tenemos que estar atentos a lo que ganamos, pero también, como ya lo dijimos en el encuentro anterior, a lo que perdemos o lo que podemos llegar a perder si usamos la inteligencia artificial. Y a lo largo de las prácticas de laboratorio, les pedimos que fueran poniéndose en este rol de observador externo para mirar estas cuestiones que son como más finas, ¿no? Eh, entonces queremos que en este espacio de alguna manera podamos trabajar sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que hace bien la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que no hace tan bien? ¿Qué rol tomamos frente a la inteligencia artificial? Si aceptamos todo lo que nos ofrece o nos sometemos lo que nos ofrece a una revisión profunda para, para preguntar y seguir avanzando. ¿Cuánto se enriquece esa primera producción a partir de esto que se llama iteraciones, ¿no? Y del diálogo que podemos generar. Bueno, eso era un poco el propósito de hoy, ¿no? El poder como poner sobre la mesa estas cuestiones que cada uno seguramente fue pensando y ahora con estas preguntas también como que va recuperando toda esta información. Y por último, como un último propósito, ¿no? Es construir juntos un piso común desde el cual podemos llegar a empezar a pensar criterios éticos y criterios como comunes de uso de la inteligencia artificial en el contexto del aula y también cómo la usamos nosotros como docentes, y para poder, bueno, empezar a pensar cómo abrimos las puertas de la inteligencia artificial en nuestras aulas y con qué criterios las vamos a ir como alojando y vamos a proponer a nuestros y nuestros estudiantes un camino de uso de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, con esos propósitos como norte, les contamos qué es lo que vamos a hacer en esas 2 horas. Y en estas 2 horitas, ¿no? Y acá va como la primera parte, ¿no? Que vamos a poner un poco en contexto y recuperar algo de las encuestas, ¿no? Porque también nos permitieron como pensar el recorrido que les vamos a proponer hoy. En el primer encuentro, nosotros hicimos una presentación de la inteligencia artificial en la que intentamos mostrarla como en sus distintas aristas, ¿no? Desde una perspectiva reflexiva y teórica. Vimos lo que decíamos nosotros, ese lado luminoso que nos lleva a admirar todo lo que es posible hacer ahora con su asistencia, ¿no? Cuán rápido que hacemos las cosas, cuán rápido se genera una presentación con Gama. Pero también tiene un costado que no es tan luminoso, que podríamos decir que es como más opaco, y que tiene que ver con lo que podríamos llegar a perder, que podemos perder como seres humanos, si usamos de una forma por ahí no tan buena la inteligencia artificial, y todo eso forma parte de ese territorio que es el territorio sociocultural de la inteligencia artificial, cuando usamos de la IA o cuando hacemos un uso poco consciente de la inteligencia artificial. Entonces ese es el camino que planteamos en el primer encuentro, mirarla en su doble como, posibilidades y dificultades que plantea, ¿no? En en el encuentro final, ¿no? Digamos que vamos a dirigirnos hoy, ¿no? A la dimensión del uso en relación con el itinerario práctico que recorrieron en primera persona en el laboratorio de experiencia, que fue el trabajo que hicieron en estas últimas 2 semanas, y también en las observaciones, volvemos a decirlo. Y además en línea eh, con lo que estamos diciendo, vamos a ir entramando las voces de nuestros estudiantes, es decir, que no solo vamos a mirar lo que nosotros trabajamos, sino también lo que ellos están haciendo y pensando con la inteligencia artificial, porque en realidad están usando nuestros y nuestras estudiantes de inteligencia artificial, ¿no, Flor? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a recuperar lo que pasó en primera persona, vamos a recuperar nuestras observaciones de nosotros mismos como tercera persona, vamos a poner en diálogo eso, y vamos a entramarlo con las voces de los estudiantes. Para eso, proponemos empezar por volver la mirada sobre cómo usamos la IA y sobre algunas preguntas que quizás puedan orientarnos hacia, como decía Clara, un uso consciente
de la IA. Este gráfico que recupera la UNESCO eh, es de una de las últimas publicaciones, uso del ChatGPT en la educación superior. La verdad es que resulta ilustrativo porque muestra qué es lo que supone usar aplicaciones con IA, creemos, ¿no? La secuencia que plantea es esta. La primera pregunta, el punto de partida, es si nos importa que el resultado de un pedido que le hagamos a la IA sea verdadero, ¿no? O sea, la verdad como eje divisor de aguas, ¿no? Mm. Ahora, si no nos importa que sea verdadero, entonces podemos usar libremente y sin preocupación el ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje natural que elijamos. Ahora, si nos importa resguardar la verdad, tenemos que preguntarnos entonces por algo nuestro, no ya de la IA, sino algo que es propio, y es si disponemos de la suficiente experiencia, del suficiente conocimiento para verificar que el resultado de lo que nos ofrece la IA es preciso, o bien porque lo sabemos nosotros, o bien porque sabemos dónde verificar esa información. Entonces, creemos que, obviamente, como docentes especialistas, cada uno de ustedes en sus campos disciplinares tiene el conocimiento y la experiencia suficiente como para verificar lo que nos ofrece la IA, ¿no? Entonces, una vez que pasamos ese filtro, aparece otro camino y es el que nos lleva a asumir la responsabilidad de lo que la IA nos ofrezca. Entonces, si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de las imprecisiones que cometa la IA y somos capaces de reponer lo que haga falta, de corregir, de verificar, etcétera, entonces en esa línea de decisiones, entonces es seguro usar ChatGPT. Ahora, ¿qué pasa en la otra vertiente, no? ¿Qué pasa cuando no tenemos experiencia o conocimiento suficiente sobre aquello que le vamos a preguntar? Y esa es la situación de nuestros estudiantes, esa es la situación este, que es, creo, la más problemática, creemos la más problemática, ¿no? Eh, la situación de los estudiantes en relación con las disciplinas que enseñamos es la de la inexperiencia, la de la falta del conocimiento. Entonces, le preguntan al ChatGPT, pero no tienen la suficiente experiencia para verificar que ese resultado es preciso. Y ahí aparece el problema. Por eso es que consideramos que es necesario parar y reconocer que hay que trabajar en esto con nuestras y nuestros estudiantes. Y por eso es que levantamos en la encuesta, primero, se están usando la inteligencia artificial y segundo, cómo la están usando para entender desde dónde tenemos que salir a trabajar con ellos para acompañar o no u orientar lo que están haciendo, ¿no? Vamos a Y algunos resultados de la encuesta. vamos. Y de los 219 estudiantes que fueron consultados y que respondieron la encuesta, 210 dicen haberla usado, ¿no? Que es el porcentaje este que se está viendo de 95,9%. Muy poquitos, 7 de los 219, la usó alguna vez y solo 2 estudiantes dicen no haberla utilizado nunca. Nunca la usó, muy poco, ¿no? Ahora, eh, en el siguiente gráfico resulta muy interesante y revelador el para qué la utilizan, ¿no? Hay un porcentaje muy grande, que es el mayor de estudiantes, que dice que la usa para estudiar o para preparar parciales. Hay otro número importante, que es el que le sigue, que dicen que usan la inteligencia artificial para buscar información y para resumir textos. También hay otro grupo importante que la utiliza para hacer tareas o trabajos prácticos y en menor medida, pero es un número, sí, porque 100 la usan para escribir correos, para mejorar presentaciones o textos formales. Hay otro número que también dice hacer gráficos, hacer presentaciones. Y hay otras tantas formas de uso que nosotros después le vamos a compartir los resultados de esta encuesta y pueden ver todos lo que dicen los estudiantes, pero estos son los que más nos fueron llamando la atención. Después pusimos el foco en algunas respuestas individuales que dieron, ¿no? Y no, por individuales no quiere decir que no nos llamaron mucho la atención, porque un estudiante solo pone charlar.
Otro dice que la usa como su psicólogo, solo pone eso, ¿no? Psicólogo. Y hay un tercero que dice lo siguiente: mi psicóloga me ayuda a reflexionar y sobrepensar cosas que a veces uno no da bola. No tengo amigos que quieran hablar conmigo, así que me ayuda a no sentirme solo. Sí, como decía Clara, estos pequeños matices que aparecen como respuestas individuales, también los identificamos en otra encuesta a 46 estudiantes, hubo un 10% que mencionaba que la usaba para conversar sobre problemas o temas personales. Es muy incipiente, digamos, a nivel números. Obviamente sí, lo que lo usan para estudiar o preparar parciales es arrollador comparado con esto, pero sí ponemos una alerta acá porque en el Harvard Business Review salió, hacen un relevamiento a partir de foros como Quora, como Reddit, pero a nivel masivo, sobre los usos de inteligencia artificial a nivel global. Y lo que pasó últimamente es que en 2024, como nuestro gráfico, ¿no? El primer uso era generar ideas y en 2025 el primer uso es terapia y acompañamiento. Entonces acá las reflexiones que hacíamos en el encuentro sincrónico pasado sobre sobre si la IA es un sujeto, si es inteligente, si no, ¿no? Resultan muy importantes, ¿no? Porque al final toda esta narrativa del marketing que lo pinta como un sujeto empático, sintiente, etcétera, termina teniendo consecuencias que pueden ser muy duras, porque en realidad esto no hace más que perpetuar la epidemia de soledad, bueno, que atraviesa la vida contemporánea. Entonces, es muy importante esta distinción, ¿no? Decir, bueno, lo verosímil no es lo verdadero, lo que parece un sujeto no lo es. Bueno, es muy preocupante. Si profundizamos, hay historias muy duras, las podemos compartir en el aula virtual, historias muy duras vinculadas con qué es lo que termina pasando, ¿no? Cuando se intentan construir vínculos con una inteligencia artificial que obviamente no es una persona y por lo tanto no puede verdaderamente acompañar o verdaderamente escuchar los problemas o las cosas, las experiencias que tengamos para contar, ¿no? Así que bueno, Sí, ahí se me ponemos ocurría una alerta. que, sí, una alerta y una reflexión pedagógica también, ¿no? Lamentable, dicen algunos, un horror. Para mí es una información fuertísima que eh, pide a gritos que los miremos, que los escuchemos, que Una vuelta hablemos a lo con humano. ellos. El vínculo pedagógico no es solamente un vínculo, por supuesto que prima el vínculo mediado por el conocimiento, y esa es nuestra función, ¿no? Transmitir un saber, pero también hay pero es un vínculo humano, y como vínculo humano, eh, bueno, ¿en qué medida damos lugar a la conversación, a saber qué les pasa, a reflexionar sobre cómo están organizando su tarea? Es decir, cosas que tienen que ver con contener, no en el sentido psicológico, porque no lo somos, pero sí en términos de la tarea, ¿no? Hay algo que media, que es la tarea, que es el conocimiento, que es la transmisión del saber, y sí puede haber mediaciones que acompañen eso en nuestro lugar de docente, ¿no? No simplemente damos y esperamos que respondan, sino que también hay ahí una tarea pedagógica por hacer. Me parece un dato revelador, ¿no? Ujú. Sí, 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 por sí. eso lo tomamos, porque no Sí, En el caso de aparecía, los digamos, en la encuesta adolescentes como es algo aún muy mayor. numeroso. Pero sí, Así es un es. tema. En el dato Sí. de los adolescentes es aún mayor Y este. nosotros rescatamos algunas, ¿no? Estas nos parecieron como las más fuertes, pero en relación a la tarea, ¿no? Y a la resolución de las tareas, muchas veces los comentarios que hacen es, bueno, utilizo ChatGPT porque quizás una respuesta de un docente demora en llegar, entonces se encuentra una respuesta rápida. Bueno, de ese tipo hay muchas, nosotros se las vamos a compartir para que ustedes tengan el panorama.
y que es cierto, bueno, a veces no podemos llegar con todas las respuestas, pero también es como bueno saber por dónde están nuestras y nuestros estudiantes y qué van necesitando, ¿no? Y qué situaciones van planteando estos nuevos ambientes tecnológicos, porque con la llegada de la IA estamos ante una situación aún más compleja que la que ya teníamos con todo lo que circula en TikTok, con todo lo que circula en las redes, y nuestros jóvenes son muy permeables a esto, así que creo que ahí tenemos una alerta, ¿no? Y que abrirle la puerta a todas estas cuestiones al aula nos parece que es parte del trabajo que como docentes, bueno, nos podemos dar, y en estos espacios que podamos pensar y que podamos como discutir con colegas cómo introducirla, cómo trabajarla, cómo plantear, nos pareció con Flor, bueno, y con Luz también, que es interesante, rico y potente, ¿no? Porque esto ya está sucediendo en las aulas. Solo es como poner luz a algo que ya está pasando y cómo nosotros Escuchar, le claro. ponemos escuchar y cómo también le ponemos el cuerpo a esto, cómo empezamos a trabajar con esto, porque, bueno, nos interpela también en el día a día. Perdón. Pero nos parece, sí, José. eh, me, me- Esto, en general, esto no me sorprende tanto, ¿sí? Lo que yo estuve hablando con mis alumnos, porque yo, como este cuatrimestre me operé de la pierna, no estuve dando clases presenciales y las primeras clases presenciales, yo generalmente no me voy del aula cuando termino la clase. Ujú. Me quedo y digo, yo escucho cualquier tipo de inquietud. Y les aclaro que para mí cualquier tipo de inquietud no tiene que ver con la materia, es cualquier tipo de inquietud. Y me vienen a preguntar sobre cada cosa y yo hablaba con estos chicos que se quedan para hablar y yo les digo, lo que tenemos que entender es que hay una dicotomía muy grande porque cuando vos tratás a la masa, digamos, a la gente en general adentro de un aula, hay una falta de comunicación muy grande y se ve y se vive eso especialmente en las clases virtuales. Pero también después, con estos informes, con esto y otros que hay, ¿no? Y por los gustos que hay con la gente, por mirar programas como Gran Hermano, los programas de chisme, ¿cuánto interés hay en la gente por participar en la vida ajena? Pero ¿cuánto desinterés también hay en la gente por encargarse de la vida propia? Y, y aparte de la descomunicación que uno nota en las aulas, se notan estas faltas de comunicación o estas necesidades de comunicación que trascienden por este tipo de análisis, ¿no? O sea, no es algo claro lo que está sucediendo, no es algo espontáneo, transparente y visible. Es una dicotomía importante porque hay falta de comunicación entre nosotros, pero también necesidad de comunicación a través de estos análisis, ¿no? Sí, José, y cuando empezaste, ¿no? Esta reflexión, mencionaste algo que tiene que ver con el contexto y con las elecciones muy actuales, que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Presente, que es que eligen ver, Gran Hermano, creo que mencionaste otro que ahora no me acuerdo cuál era. Y hay este es como un clima de época, ¿no? El exteriorizar, el mostrar. Y hay un texto que ya lo nombramos en el encuentro anterior, muy interesante, de una antropóloga argentina que vive en Brasil, Paula Sibilia. Estoy mirando para allá porque lo tengo el texto acá. Me iba a levantar para traerlo y mostrárselos, pero bueno, me tenía que levantar de la silla. Es su último texto que se llama Yo me lo merezco, y justamente plantea esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, cómo hay una exacerbación para mostrar en la vida pública, o sea, ser pública en la vida, pero también al mismo tiempo hay mucha soledad. Entonces es bien interesante, si conseguimos algún artículo lo podemos subir al aula, Flor, pero bueno, también pueden acceder al texto, es un texto chiquitito y es muy interesante el análisis que hace de este clima de época y cómo fue cambiando a lo largo de los años
bueno, y es realmente preocupante lo que plantea. Obviamente ella decide ponerse en una posición optimista, porque no hay otra forma de tratar un tema que no sea sino desde un lugar optimista para poder plantear alguna luz, ¿no? Frente a lo que viene, a lo que viene sucediendo. Así que sugerimos especialmente la lectura de ese texto que se llama Yo me lo merezco, de Paula Sibilia. Es realmente muy interesante y toma todas estas temáticas. Absolutamente. Bueno, seguimos Vamos adelante. porque vamos a mostrarles una plaquita más, porque la encuesta tenía varias preguntas y les pedimos que nos cuenten, esa fue una pregunta abierta, o sea que había lugar para que se explayen, que nos cuenten qué opinan sobre el uso de la inteligencia artificial. En relación a esto les pedimos que nos digan qué les parece positivo de su uso, qué es lo que a ellos les preocupa del uso de la inteligencia artificial, qué les gustaría que se hiciera con estas aplicaciones en cada una de las asignaturas, y diciendo realmente cosas muy interesantes que nos dan pistas para pensar en qué es lo que podemos como empezar a trabajar. Entonces ahí se muestran algunas, no las vamos a leer todas, bueno, nos va a llevar tiempo, pero bueno, uno dice que siento que lo positivo de usar las inteligencias artificiales es que aumenta la productividad para hacer ciertas cosas. En mi caso personal las utilizo mayormente en materias como matemática o lógica, para no perder tanto tiempo tratando de resolver un ejercicio, o si no sé cómo encarar el ejercicio. También dicen que desde mi punto de vista es una herramienta que darle un uso responsable puede ayudar y aportar al momento del estudio. En mi caso suelo utilizarla para la resolución de ejercicios. Entiendo siempre que es una guía y la resolución no está correcta esta vez. Me ayuda a ver una forma de encarar el ejercicio, alguna fórmula, algún concepto teórico. Bueno, son como muy variadas las respuestas que dan. Son 219, o sea que tenemos un montón. Las vamos a procesar, vamos a hacer todo un trabajo acompañadas por inteligencia artificial para en el próximo taller, que empieza ya el viernes que viene, vamos a proponerles trabajar estas, con toda esta información. Así que no se preocupen que eh, la van a tener para trabajar. Entonces, bueno, como les dijimos, ya sabemos que los y las estudiantes las están usando. En en estos pocos comentarios que rescatamos, nos dan pistas de por dónde seguir, así que bueno, vamos a seguir trabajando para ver qué es lo que necesitan. Y para terminar, Exacto. como esta ronda de encuestas, vamos a retomar la que hicieron ustedes, porque también la inteligencia artificial nos ayudó a ir como organizando y haciendo un mapeo de lo que ustedes fueron planteando cuando les preguntamos por el uso, los posibles riesgos y posibilidades a los que nos enfrentamos cuando utilizamos la inteligencia artificial. Sí, nos dio mucha alegría que entre todos los comentarios variados que por ahí hacían alusión a unos u otros, se fue conformando algo de lo que nosotros creemos que es como el panorama de los riesgos de la IA. Así que el colectivo conformó con éxito una cierta totalidad que para nosotras hizo mucho sentido. Em, en primer lugar, aparecieron los riesgos sobre el pensamiento y los riesgos sobre el aprendizaje, ¿no? Apareció la idea de achatamiento del pensamiento, apareció la idea de pérdida de habilidades cognitivas. Acá, recientemente, Flavia Costa, en una entrevista en la CNN de Chile, justamente hablaba de esto, del debilitamiento cognitivo. em, de las generaciones futuras, ¿no? Cuando terminamos delegando estas cuestiones, habla del apagón en Francia y Portugal, en España y Portugal, y cuenta que uno de los grandes problemas era que la gente no podía volver a la casa porque había delegado la geolocalización a Google Maps y entonces no podía volver a la casa. Entonces, esto es un problema. Acá la adicción y la dependencia constituyen, ¿no? eh,
un área de vulnerabilidad que nos deja desprovistos a la hora de tener que enfrentarnos por nosotros mismos a determinados desafíos cognitivos. Y por último, la menor lectura directa de textos, que también es un desafío que ya veníamos teniendo, ¿no? El otro día me encontré de nuevo con una frase de Dolina que decía, la gente no quiere leer, quiere haber leído, ¿no? Y entonces ahora el ChatGPT te permite justamente eso, ¿no? Que parezca que leíste cuando en realidad no leíste. Y qué lindo que es leer y realmente llevarte, ¿no? Este, ese corazón del texto habiéndolo visto vos con tus ojos, ¿no? Entonces eso también constituye un peligro para el pensamiento y para el aprendizaje. Vamos, otros Bien, riesgos. vamos, también mencionaron riesgos en relación a la autoría y la producción, ¿no? De los materiales que entregan nuestras y nuestros estudiantes, y no solo los estudiantes, ¿no? Porque también las editoriales hoy en día están generando un documento que se llama Declaración de Uso de Inteligencia Artificial, en donde les piden que detallen qué inteligencia artificial utilizaron, cómo la utilizaron, porque también en otros ámbitos está habiendo situaciones como estas, ¿no? De utilizar distintos trabajos y la inteligencia artificial. Entonces, bueno, algo que ustedes mencionaron en las encuestas es como riesgo, el riesgo del plagio y el desdibujamiento de la autoría, ¿no? También aparece la idea de el copiar y pegar lo que ofrece la IA sin un procesamiento de esto que está entregando. También está esta idea de el desprestigio que tienen los contenidos que son generados por la IA, ¿no? Por esto que dijimos anteriormente, ¿no? Que se copia y se pega sin procesar la información. Por lo tanto, eso que nos entrega la IA no resulta poco serio. Hay otros riesgos que también mencionaron, ¿no? Exacto, los riesgos sobre el vínculo con la tecnología. Y acá aparecía la falta de crítica frente a la IA. Hay varios docentes que mencionan que tanto ellos como los estudiantes tienden a aceptar las respuestas de la IA sin someterlas a esta revisión de la que hablábamos, a esta verificación, ¿no? Acá hay un hecho muy interesante que está sucediendo en el campo de la inteligencia artificial, que es que, ¿vieron ese estudio recién estrenado del MIT que les comentábamos en el encuentro pasado que había salido? Bueno, resulta que ese estudio, que tiene unas 200 páginas, em, fue un gran furor. Todos publicaron los resultados viendo las imágenes que aparecen en la primera página, pero resulta que ese estudio tiene como una especie de caballo de Troya, que es que parecería ser que tiene un prompt para que si uno lo pone en una inteligencia artificial, la inteligencia artificial em, dé las conclusiones sin hacer hincapié en algunas cuestiones, como que el estudio está como en una fase borrador, como que al final el campo de sujetos sobre los que está hecho el estudio termina siendo algo así como 9 personas. Entonces, todo eso queda oculto y va sucediendo que todos comparten el estudio sin haberlo leído, ¿no? Con esta falta de crítica. Algunos creemos que el MIT está haciendo un estudio sobre el estudio, sobre los que estudian el estudio, para demostrar que efectivamente la gente no está leyendo los estudios. Em, entonces, esto es una cuestión que está sucediendo efectivamente, y que no es que les pasa a los estudiantes que copian y pegan, es que también la gente está publicando en LinkedIn cosas sobre textos que no están leídos ni interpretados críticamente. Em, Después está la cuestión de las interfaces complejas, de la desconfianza que produce, o de ciertos miedos al cambio, ¿no? Porque efectivamente dejar entrar a estas tecnologías que suponen nuevos modos de construir el conocimiento modifican, ¿no?, las prácticas que ya tenemos consolidadas, y entonces esto puede representar un cierto riesgo. Y por último, aparece la idea de uso superficial o uso acrítico, que se asocia al primer caso, digamos, pero que tiene que ver sobre todo con la falta de capacitación sobre el uso de las inteligencias artificiales, no solo con la falta de crítica en la reflexión, sino sobre todo en la falta de capacitación para
usar las cosas correctamente o de acuerdo con lo que se puede esperar de cada una de las aplicaciones. Vamos También, a sí, un vamos al cuarto grupo siguiente. de riesgos, sí, Eso, tenemos muchos eso. riesgos. No, queda uno más. Bueno, riesgos identificaron, ¿no? La relación que puede generarse entre el docente y el estudiante. Y ahí lo que aparece es un cambio, identifican un cambio en la dinámica, ¿no? Como una cierta preocupación por la transformación del vínculo pedagógico en donde la IA pueda mediar o reemplazar ciertas funciones que han sido ocupadas por el docente. También hay una tensión que mencionan en relación a la brecha de uso, y acá algunos en los intercambios que tuvimos mencionan algo que viene pasando, es que obviamente aquellas aplicaciones que tienen una versión paga funcionan muchísimo mejor, entonces obviamente aquellos que pueden pagar las aplicaciones van a tener muchísimos mejores resultados, pero también la brecha de uso tiene que ver con las posibilidades de conexión, con los recursos que tienen y con la preparación que cada uno y cada uno de nuestros estudiantes y nosotros mismos tenemos en relación a la posibilidad de usar estas herramientas. Y evaluación una evaluación, la evaluación de los aprendizajes también es un espacio como de riesgo y en crisis, porque bueno, de alguna manera el tema de cómo evaluar a partir de reconocer que muchos y muchas estudiantes están utilizando eh, inteligencia artificial para resolver las tareas, aquellos docentes que toman evaluaciones en línea, bueno, y se encuentran con que muchas partes han sido plagiadas, y de algún modo también nos interpela para volver a pensar las tareas tradicionales o las evaluaciones que venimos haciendo, ¿no? Eh, entonces digamos, muchos advierten en lo que fueron comentando la necesidad como de volver a pensar las formas como evaluamos en función de lo que viene pasando con la evaluación, ¿no? Así que quizás esto es una oportunidad también, ¿no? De volver a pensar en cómo evaluamos, para qué evaluamos. Y vamos a la Exacto. última, Flor. Sí, cuando sucedió la pandemia se hablaba como de una pandemia metafísica que tenía que venir para preguntarnos por el sentido de todo lo que estaba sucediendo. Creo que la inteligencia artificial, al tener esta dimensión de semejanza o de imitación, nos devuelve preguntas profundas sobre lo que somos, ¿no? Como preguntas iniciales. Y creo que en el campo educativo pasa lo mismo, ¿no? De nuevo nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué es evaluar? ¿Y entonces qué queremos hacer con eso? ¿Y por qué? ¿No? Entonces nos devuelve preguntas, nos lleva como varios pasos más atrás y eso creemos que es muy bueno, que es una oportunidad. Desde el punto de vista ético y epistemológico también, obviamente, hay riesgos que están absolutamente en línea con lo que veníamos diciendo. Primero, en relación con la falta de verificación y el riesgo de error en la dimensión epistemológica. Acá hay que activar todas las vigilancias posibles para no solamente detectar si lo que dice es o no así, sino también, como interesante, ver de dónde viene, cuáles son los sesgos, cómo se construye eso que devuelve la inteligencia artificial. Y por otro lado, con respecto a la dimensión ética, hay un riesgo que es el desconocimiento de los estándares éticos. Estándares éticos que por supuesto están en construcción, no están dados ni nadie los tiene de manera certera en la mano, ¿no? Pero hay un desconocimiento y como además la normativa sigue en proceso, todavía no hay normativas generales o institucionales delimitadas de manera generalizada, bueno, es difícil empezar a pensar cuáles son los parámetros, los criterios desde el punto de vista ético que nos pueden orientar. Bueno, y vamos con la actividad. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Entonces, vamos a armar salas, o sea, las vamos a mandar a salas de grupos en donde van a trabajar con colegas. El momento se llama El espejo, lo que hice, lo que aprendí. En principio habíamos pensado que podíamos trabajar a lo largo de 30 minutos, pero bueno, siempre el tiempo es corto, tirano, y yo creo que con 20 vamos a estar bien, Flor, no sé qué pensás. Totalmente. Siempre ganar 5 minutos sirve.
Entonces, vamos a trabajar a lo largo de 20 minutos, les vamos a avisar, les vamos a mandar un cartelito para que estén atentos al tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al interior de los grupos? Al interior de los grupos les vamos a proponer que compartan las actividades que estuvieron realizando con inteligencia artificial, el que respondió a la consigna y hizo las actividades que les propusimos en el laboratorio, comparte lo que hizo y lo que produjo con IA. Siempre tengan en cuenta el tiempo de manera como sintética y para darle lugar a que todos puedan contar lo que hicieron. Y aquellos que, bueno, que obviamente por cuestiones personales no llegaron a hacer las actividades que propusimos en el itinerario, comparte lo que hace con inteligencia artificial, ya sea mucho, poco, todos alguna experiencia han tenido con inteligencia artificial, así que les proponemos que compartan eso y qué es lo que van a compartir. Ahí les vamos a mostrar, ¿no? Entonces, en principio van a contar qué es lo que usé, qué es lo que pidieron, qué iteré, cómo interactuaron, porque ustedes mismos fueron contando que, bueno, que ante una primera respuesta fue necesario interactuar, fue necesario volver a pedirle, darle otra vuelta, decirle que lo piense de otro modo. Entonces, un poco eso. ¿Qué recibió de la inteligencia artificial? ¿Qué les dio a la inteligencia artificial? Por ejemplo, les proporcionó una secuencia didáctica clara. ¿Qué, qué fueron, cómo fueron cuestionando? O sea, ¿qué cuestioné, qué verifiqué, qué evalué, qué transformé, qué resignifiqué con la inteligencia artificial? Es decir, que puedan como contar brevemente también todos los rodeos que fueron dando para llegar, digamos, al resultado que querían, ¿no? Y, a ver, al finalizar, después de ese recorrido, lo que les vamos a pedir es que para poder compartir en el espacio de plenario cuando volvamos, para que cada grupo tenga un momentito para contar lo que hicieron, que puedan compartir en el formato de una advertencia, una sorpresa, un aprendizaje. Es decir, a partir de todo lo que fueron como dialogando, bueno, como una conclusión, que sea como o un aprendizaje, una advertencia, un ejemplo, algo que se les ocurra como para poder compartir en el plenario. Nosotros armamos un Google Slide, que se los vamos a compartir ahora por el chat. ¿Eso qué quiere decir? Ya hemos trabajado así, los que han venido trabajando con nosotros lo han hecho, pero todos vamos a estar en un mismo espacio, es este Google Slide. Cada uno de ustedes, a cada grupo, mejor dicho, les hemos creado un espacio, una plaquita, que es esta que les estamos mostrando. Esta es una captura de pantalla de la plaquita. Entonces, lo primero que van a hacer es poner los nombres de los integrantes de esa sala. Entonces, vamos a abrir la sala 1, la sala 2, la sala 3. Entonces, el grupo 1 va a trabajar en la primera plaquita, el grupo 2 en la segunda, y así sucesivamente, y va a poner el nombre de los integrantes de ese grupo. Y luego tienen una pequeña tabla en donde van a ir completando esto que les comenté anteriormente, y debajo escriben esa idea. Vieron que se está mostrando en la presentación. Bien, y ese es la actividad que queremos que realicen. Estén atentos al tiempo. Ahora Flor está armando las salas. Les puse en las salas como título, o sea, la sala se va a llamar el número de la diapositiva, así no se mezclan. Si ven Ahí que va. hay gente que no son ustedes en la diapositiva, no se preocupen, hicimos muchas de más como para que se puedan ir a otra y no se preocupen que borramos las que están en el medio si están vacías después. Así que Sí, y si después, digo por si llega a perdón, haber Flor, cualquier encuentro en la misma diapositiva. y si después sucede que escribieron mucho y necesitan un espacio más, hacen clic y generan una nueva debajo de esta, ¿sí? Pero no Y pónganle no siempre los nombres del grupo, así los vemos todos exactamente, juntos. Genial. sí, Bueno, ¿estamos listos sí. entonces? Allá vamos a las salas de grupos. Bueno, nos vemos en breve, 20 minutos. 20 minutitos. Buen trabajo, buen viaje.
esperando que nos echen, siempre nos echan y ahora no nos echaron. ¿Qué pasó? ¡Se apuraron! No, le pusimos un límite de 120 segundos en vez de 60, porque somos muy amorosas. Así que ahí ya se les va a cerrar, Están pero viste, viniendo, te deja decir 2 palabras para terminar, porque cuando te ponen el de 60 segundos, Sí, no te da tiempo de eh, nada. no te da tiempo ni de cerrar la idea como para decir, bueno, listo, ya está, después seguimos así. Vos sabés que te iba a comentar, Flor, que cuando estábamos hablando de esto, de cómo nos relacionamos con la IA, me trajo una analogía de los chicos que iban de acá, de las escuelas de donde yo trabajo en el gobierno de la ciudad, iban a la granja chocolatada Ujú. y se encontraron con el gallinero. ¿Sabés qué preguntaron los chicos? ¿Qué? ¿Por qué le pusieron plumas a las gallinas? No, Ah, Claro, al revés. Y no, bueno. qué bárbaro. Paradójico, ¿no? Bueno, Es yo creo para, que estamos cada vez más en esa, en educación. Hay que volver a la fuente todo me el tiempo. trajo esa imagen, ¿viste? Me trajo esa imagen. Está todo tan mediatizado. sí, hay que volver al Sí, sí. barro, hay que volver a las Hay que plazas. volver, exacto, hay que volver al bar. Yo pienso lo mismo. Sí. Hay que leer más cuentos en Eso inicial, en primaria, eso ¿no? se hace. Eso se hace, pero después se va Sí. como apagando. Y primer ciclo y de inicial sí, después se va apagando. Bueno, ojalá que Cuentos se por mantenga. contar cuentos por contar. Sí, contar, contar. Contar por contar. Eso era lo que más me gustaba a mí, que me Sin que te cuenten. digan cómo se estructura la obra, todas esas No, cosas. no, no, eso no. Contar por el hecho Exactamente. de volar. No, yo tenía un conocido que había sido marino mercante y cuando en la escuela me hablaban de algún lugar, le decía, ¿y cómo es Venecia? ¿Y cómo es tal cosa? Y nos quedábamos tardes hablando. Qué lindo. Maravilloso, Qué maravilloso. bueno. Bueno, hablando de tardes Bueno, hablando, ¿no? sí, eso. Vamos. Claro. Tenemos Ah, una eso te tarde iba a y decir, tenemos para Flor, conversar. eso les iba a decir, me iba a justificar, pero no, no soy de justificarme, pero iba a justificarme. Mi demora, ¿sabés por qué tardó tanto? Porque yo quería hacer un resumen sobre todo el abanico de opciones que hay para definir el tema de costos, ¿sí? El tema es que para que no me pase lo que me pasó otras veces de poner distintos autores para hacer un resumen de un tema, busqué alguien que hubiera hecho un montón de informes sobre costos, un análisis integral del tema de costos desde el inicio, pero no encontré un solo autor que me tratara todos los costos, ¿entendés? Entonces encontré uno que es de la Universidad Austral y por eso las 15 fuentes son del mismo autor, para que los Ok, resúmenes tuvieran coherencia, ¿entendés? Porque si no te aparecen varias definiciones de lo mismo escritas de otra forma. Claro. Bueno, Era por eso, nada más. bien, entendido. Bueno, vamos con las conclusiones. Adjudicamos 10 minutitos para esta instancia de compartir. Eh, es cierto que en 10 minutos todos los grupos no van a poder compartir todo. Eh, bueno, pueden ir compartiendo en el chat, también un representante del grupo puede abrir el micrófono y contar esta última idea, reflexión que les pedimos que compartan. Todo este material es un material que lo vamos a seguir trabajando en el trayecto que empieza la semana que viene y que la semana que viene el encuentro va a ser asincrónico, o sea que los vamos a convocar para trabajar en el aula y todo el trabajo va a tener que ver con
el recorrido que ya venimos haciendo, con la encuesta que le hicimos a los estudiantes y con esto que nosotros ya empezamos como a abrirle la puerta a pensar qué hacer con la inteligencia artificial en las aulas. Así que el grupo que quiera contarnos algo, sepan que tenemos poquito tiempo, así que les pedimos que vayan a lo preciso, que intenten como resumir en esa frase que les pedimos. No se va a perder la producción porque la vamos a compartir. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren, Amanda. empezamos, sí, con María Sí. Cecilia. No escribimos tanto porque nos detuvimos mucho a charlar de las materias de cada uno y entre que lo que uno había hecho y la otra había podido hacer, pero terminamos en una reflexión final en cuanto Sí. como docentes a los alumnos, en que en principio que como docentes tratar de explicarle cómo utilizar esta inteligencia artificial, que usarla ya la están usando, pero muchas veces la usan esto que los miedos que tenemos, como copiar y pegar sin entender lo que están poniendo. Por ejemplo, nos ha pasado justo a las dos, a mí me han escrito cosas donde decían palabras como desde la perspectiva conductual, cosas que le preguntábamos qué significaban y no lo sabían. Entonces, como docentes, enseñarles a cómo utilizar estas herramientas, que sí, ya las están usando, pero las están usando mal. Entonces, como nuestra perspectiva debe, desde ese lado, poder comunicarles y ayudar en este uso, de usarlas bien y de qué forma poder utilizarlas. No simplemente un copiar y pegar, lo hago rápido, le pregunto y lo copio. Bueno, Perfecto. nos quedamos como esa reflexión final. Muy bien. Nos parece muy bien. Buenísimo. Gracias, Samantha. ¿Quién más quiere abrir el Eh, micrófono? sí, permiso, Mariela. Soy, Mariela. nosotras, bueno, también compartimos, algunas cosas llegamos a notar, no tantas, pero como conclusión final, por ahí señalamos que nos parece que está muy interesante en algunas funciones la inteligencia artificial cuando nos permite lograr con mayor velocidad la misma calidad que nosotros podríamos lograr en mucho tiempo. Pero cuando hay en otras creaciones en donde queremos lograr verdaderamente calidad de diseño y ahí ya el tiempo se hace mucho más extenso que hacerlo sin inteligencia artificial, porque implica aprender a usar las aplicaciones, pensar cuál es la mejor manera de combinarlas para lograr un resultado que nos deje contentos, porque es mejor que lo que haríamos solo, sin inteligencia artificial. Y entonces ahí es como que nos debatíamos en qué es mejor, si ponernos a aprender a usar estas aplicaciones o usar ese tiempo para seguir perfeccionándonos en nuestras disciplinas y en nuestros saberes, que sabemos que sí o sí le vamos a sacar provecho. Porque en usar las aplicaciones por ahí estamos 3 horas, decíamos, apretando los botones mal y solo con 2 que nos salen bien no llegamos a producir nada interesante como la gente. Entonces, bueno, ese era como el debate que nos surgió como conclusión tal vez de toda la conversación. Buenísimo, buenísimo. Súper interesante, Mariela. Y me acuerdo digo, les propongo a todos que pasen por el foro en el que cada uno de ustedes fue contando lo que hizo, porque recuerdo todo el trabajo que tenés en tu aula con el ChatGPT, Mariela, con tus estudiantes, y es súper interesante lo que contás en relación a cómo esa herramienta que es tu ChatGPT, que vos la propones en tu aula para que los estudiantes utilicen y que ese tono cercano, amigable, es algo que a los estudiantes les gusta cuando es como un espacio de diálogo socrático, ¿no? El que tenés. Claro, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, Eso es del también la profesorado. compañía a la angustia cuando el ChatGPT le dice, sí, es complejo, sí, es complejo. Claro, que me dice, mirá, para él es complejo, ¿ves? Que nosotros te Claro. decimos que es difícil. Si lo dice la inteligencia artificial, mirá si lo va a hacer. Sí,
Yo digo que todo lo que ustedes fueron pensando, que yo voy recordando que fue lo que fuiste comentando, se enriquece también con las producciones y con lo que ustedes fueron contando de lo que resultó este camino de diálogo con la IA. Así que es súper interesante. Gracias. No sé si alguien más quiere compartir. Si no, avanzamos y cerramos vamos a tener otra instancia de puesta en común, así que no va a haber espacio para conversar. Y también tenemos el trayecto 2, que estaban preguntando cómo es la inscripción. Seguramente vos ahí, Luz, tenés la posta al Eh, respecto. Bueno, de todos vamos. modos, aclaramos que vamos a seguir en esta misma aula, ¿eh? Ujú. O sea, no es necesario que Sí, se así no se vuelven matriculen en locos de ningún. aulas virtuales. Exactamente, vamos a seguir acá, solo que vamos a crear una pestaña más, que es una pestaña de la que va a ser el trabajo asincrónico de la semana que viene y el cierre. O sea, los que están acá pueden seguir acá. O sea que Exacto, no es igual, necesario que vuelva a llenar ningún formulario ni nada, Clara. No, a no ser que Luz sea necesario por una cuestión no, les administrativa, no lo vamos, sé. no, les vamos a, no, lo que importa es que se Perdón, sumen, a les mí me vamos a habían dicho enviar, que sí, ¿eh? Desde Secretaría Académica me habían dicho que cada trayecto era una inscripción distinta. No sé si lo cambiaron. pero si ya estás no pasa nada, no hay problema. Lo que vamos a Ah, hacer ok. seguramente es difundir otra vez a todos los que están anotados, que son muchos más de los que estamos acá. Les vamos a volver a enviar un mail para recordarles que vamos a empezar el tramo 2 y también por las dudas lo vamos a difundir por si alguno todavía no se inscribió. Si se inscribió va a recibir un mail invitándolos al segundo tramo. Pero no le damos bolilla a hacer un nuevo formulario y nada de eso. No, si ya están acá y están en el aula, no, porque va a ser el mismo aula, no es necesario. Listo, dale, quedamos Los así. que ya están ahora, no. Pero bueno, los que tal vez no se sumaron en el trayecto 1 y quieren sumarse al trayecto 2, ahí sí. Perfecto. Pero vamos a mandar un mail. Son Bien. 2 fechas consecutivas. El próximo viernes, que es 4 de julio, y el Es otro, que es el asincrónico. 11, que es asincrónico, bien, y el próximo, y el otro, siguiente, perdón, que es el 11 de julio, es el segundo. Son 2 días. Y ese es sincrónico. Para Es decir, Laura que en el está trayecto preguntando. 2 empezamos asincrónico y luego hacemos sincrónico. ¿Sí? Bárbaro. Bien, Perdón, Ahí va. quería confirmar. El 11 es el sincrónico. exacto. Tengo que saber que estamos En este mismo El 11 horario. necesitamos tu presencia en cuerpo y alma, Mariela. En este mismo horario hacemos el segundo tramo. Exactamente. Ahí va. Bien, vamos al segundo momento. El segundo Y ahí momento ya no. Sí. perdón que te interrumpa, Flor, pero bueno, para este segundo momento teníamos como un recorrido un poquito más largo, yo diría que por el tiempo, si te parece, Ujú. Flor, vayamos directamente a la consigna, ¿qué decís? Exactamente, sí. Te mandé La un idea WhatsApp, pero es, no lo leíste. pero igual estamos conectadas más allá del WhatsApp, así Buenísimo. que tenía la misma idea. Genial. Esta presentación se las vamos a compartir en el aula virtual, con lo cual van a poder recuperar estos breves extractos de la encuesta, así que van a poder ver. Pero la idea es un poquito empezar a pensar qué les tenemos que advertir a nuestros estudiantes, porque evidentemente están usando inteligencia artificial, quieren aprender cómo se usa y hablar sobre esto para usarla de manera responsable, de manera reflexiva e incluso para poder decidir cuándo usarla o no, que también forma parte de las alfabetizaciones que necesitamos para poder utilizar inteligencia artificial en el contexto educativo. Entonces, esta segunda consigna se llama carteles en la puerta del aula, ¿no? Entonces, la gran pregunta va a ser, ¿qué diría el cartel que ustedes pegan en la puerta del aula sobre la IA? Entonces, les vamos a proponer que imaginen que mañana empiezan una clase y pueden colgar un cartel en la puerta que diga algo sobre cómo van a trabajar con IA. Entonces, la pregunta es, ¿qué diría ese cartel? En el mismo Google Slides, ahora les volvemos a compartir el link, no se preocupen, cada grupo va a redactar su cartel en 2 o 3 frases. ¿Sí? La diapositiva que van a encontrar va a ser así. La idea es que ahí dejen
advertencias, invitaciones, condiciones de uso, preguntas provocadoras, imágenes, principios éticos, lo que ustedes quieran en ese cartel. Ese cartel es de ustedes, lo deciden ustedes, ahora vamos a ir a los mismos grupos en los que estuvieron trabajando. Van a tener 10 minutos, Sí, 10 10 minutos creo que minutos está bien. para pensar ese cartel y dejarlo ahí en el Google Slides. Y entonces, y 51 los traemos de nuevo hacia la fuerza dictatorialmente a la reunión principal, ¿sí? Flor, aclaraste que estas plaquitas del Google Slide están al final del espacio en el que ellos trabajaron, de las plaquitas Sí, que ya es el mismo Google Es Slides, el así mismo que no slide. se preocupen. Ahí no Ahora, hay número asignado, o sea, nosotros agarramos uno. agarren Sí, con la misma lógica Ah, de los demás, es decir, están las 20, con lo cual vayan, ya los vemos, están ahí. en plan, miren, así, empiezan en la 21, empiezan en la claro, porque 22. empiezan. Ahí está. En la Empiecen en 22 la, empieza, ¿no? ¿cómo? Empieza en la 22 o en Claro, 21. voy a agregar una más de estas, No así vi en empiezan la en la 22 21, y por hacen la eso. que era los que hacían, El los que hacían la grupo 2. 1 hace el 22 y el grupo... Exactamente, exactamente, misma lógica. Sí. Bueno, allá vamos a los grupos.